Seguimos con ampliación de noticias, 9:36. La presidenta del Congreso, María del Carmen Alba, se ha pronunciado sobre el secuestro de los periodistas de Cuarto Poder. Escuchemos sus declaraciones. Así que yo espero que el presidente, el premier y el ejecutivo salga a rechazar este tema y tome medidas y cartas en el asunto. Porque cada vez que pasa algo, lamentablemente, no escuchamos ni al premier ni al presidente decir algunas palabras en contra de lo que está sucediendo. Es importantísimo, sobre todo ahora, porque si ayer ha pasado esto, la próxima semana puede volver a pasar con cualquiera de ustedes. Sabemos que estamos en la era de la tecnología, de las redes, y que muchos solamente ponen un tweet, pero él es el presidente de la República. Él tiene que salir a dar la cara, a hablar. Entiendo que está en Cajamarca, ¿no? Muy bien, hemos escuchado entonces a la señora María del Carmen Alba, presidenta del Congreso de la República. Corresponde ahora hablar sobre el caso Lava Jato, que bajo ninguna consideración debe quedar olvidado por los problemas que hemos tenido después. Por eso hemos invitado a la procuradora ad hoc para este caso, la señora Silvana Carrión. Señora Carrión, buenos días. Bienvenida a RPP. Buenos días, Mabel. Queremos que nos diga en qué se ha avanzado en este caso en general, por una parte. Y por otra parte ha habido muchas críticas en los últimos tiempos por decisiones tomadas por la Fiscalía y respaldadas por usted respecto del rol que los estudios de abogado han jugado en algunos procedimientos, particularmente en lo relativo a la licitación por el gasoducto del sur del año 14, como consecuencia del cual hay un estudio de abogados importante, el estudio Echecopar, que ha resultado como parte tercera civil incorporada. Explíquenos qué es lo que se ha decidido respecto de los estudios de abogados y qué fundamento jurídico tiene esto. Sí, a ver, en el caso Lava Jato, nosotros hemos presentado hace 3 semanas nuestro informe de gestión del año 2021, dando cuenta a la ciudadanía de los avances del trabajo de la Procuraduría ad hoc. Para empezar, tenemos a 23 personas sentenciadas, que corresponde a 8 procesos penales, ¿no? En el caso de Lava Jato se venía indicando que no había sentenciados, hay sentenciados. Ciertamente las acusaciones más importantes probablemente las estamos conociendo a partir de este año y el otro año ya entraremos a juicio probablemente en varios de estos casos. Recordemos que en el Perú los casos judiciales duran más o menos entre 5 y 7 años, tenemos una pandemia de por medio. Entonces ya las definiciones están por llegar, ¿no? En estos procesos. Y ahí veremos toda la información que ha ingresado a través de las colaboraciones eficaces que han servido para sustentar estas acusaciones. Eso por un lado. Y respecto a la parte patrimonial, la Procuraduría ad hoc a la fecha tiene embargado 1.600 millones de soles que están inscritos en registros públicos y los embargos, como sabemos, sirven para asegurar una eventual imposición de pago de reparación civil en el tiempo. Cuando se inicia un proceso penal, los investigados normalmente tratan de deshacerse de su patrimonio, transferirlo para no enfrentar los procesos judiciales. Lo que hace la Procuraduría ad hoc es pedir estas medidas que inhiban las transferencias y que aseguren el patrimonio, porque como los procesos duran 5 o 7 años, cuando lleguen las sentencias no va a haber el dinero para cobro. Entonces, tenemos a la fecha 1.600 millones de reparación civil aseguradas y cobrado reparación civil, o sea, dinero que ya ingresó a la arcas del Estado, a la fecha asciende a la suma más o menos de 131 millones de soles. ¿Cuántas ¿no? y cuáles son las empresas involucradas en estas reparaciones y embargos? Todas las del Club de la Construcción, ¿no? Que son más o menos 23 empresas del Club de la Construcción. Nosotros tenemos 63 empresas incluidas como tercero civilmente responsable, ¿no? 23 corresponden al Club de la Construcción y a otros proyectos, digamos, la Interoceánica, el Metro de Lima, otros proyectos importantes que están en investigación. ¿Qué bienes son? Porque solamente son empresas y son investigados personas naturales que nosotros dirigimos las acciones para asegurar el patrimonio. Son bienes inmuebles, casas, carros, departamentos, oficinas en la ciudad de Lima, en la playa. Recordemos que el caso de Lava Jato tiene que ver con funcionarios de alto perfil y con empresarios de mucho poder, ¿no? Personas con poder adquisitivo, acciones, ¿no? Entonces, esto arroja pues este monto que se ha ido asegurando. A la fecha hemos pedido 2.000 millones de soles. Sin embargo, el Poder Judicial está evaluando el saldo que falta, pero tenemos inscrito 1.600. Lo otro importante para comentar en los avances es que de los 790 millones de reparación civil que ya han sido impuestos por sentencia, ¿no? Y que están
garantizados. Recordemos que en el Perú, en los casos de corrupción, normalmente se imponen reparaciones civiles que no se han venido cobrando o que no hay un cobro efectivo, ¿no? En el caso de Lava Jato, tenemos estos 790 millones de impuestos, de los cuales ya se han cobrado aproximadamente 190, 131 por parte de la Procuraduría. 190 solamente 190 millones de soles. 790. Sí, de sentencias que datan desde junio del año 2019 hasta el momento. O sea, que en 2 años, no después de impuestas las sentencias, se ha cobrado 131 millones Solo de soles. una cuarta parte. Sí, ¿no? Ahora, hay un cronograma de pago que se viene cumpliendo, obviamente. Se ha dicho que ese monto es inferior a lo que Odebrecht cobró por la venta de su central hidroeléctrica, Chacya. Este monto de 790 millones de soles, el monto de Chacya, por lo que recibió Chacya, fue más o menos como 500 o 600 millones, ¿no? Entonces, en realidad, es más o menos que corresponde. Ahora, el monto de Odebrecht, hablamos de Odebrecht, solamente corresponde a 4 proyectos. Recordemos que el acuerdo solamente es un acuerdo parcial por 4 proyectos. Hay información que está en camino, que tiene que ser corroborada, que la evidencia está en el extranjero, mucha de ella, y entonces está en camino el equipo especial de poderla conseguir. Lo otro importante es que, aparte de los 790 millones de soles que ya ha sido fijado por sentencia, que viene con un esquema de fideicomiso, de garantía, ¿no?, que fue innovativo, digamos, para asegurar la reparación civil, tenemos 630 millones adicionales que ya han sido acordados con empresas y personas naturales, por ejemplo, la empresa Graña y Montero, ahora AENSA, o los ex ejecutivos de AENSA, ¿no?, que también están en un proceso de colaboración eficaz. Tenemos acuerdos ya pactados con ellos de reparación civil que suman 630, que son en adición a los 790. Sí. ¿No? Carlos Villarreal tiene una consulta. Doctora Carrión, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días. En el tema de las investigaciones, ¿se tienen nuevos colaboradores eficaces? O sea, ¿cuántos había hasta el año pasado y cuántos hay en lo que va del año en el marco de estas indagaciones? Nosotros, como Procuraduría, participamos en las colaboraciones eficaces cuando somos informados y notificados por la Fiscalía. Nosotros a la fecha, como Procuraduría, tenemos a cargo o participamos en más o menos 26 procesos de colaboración eficaz. Pero sí entendemos que el equipo especial tiene más colaboradores eficaces o más procesos de colaboración eficaz que por el nivel en el que se encuentran todavía no son notificados a la Procuraduría. Nosotros ingresamos en un momento determinado que indica la norma, pero sí sabemos que hay más colaboraciones eficaces. Nosotros que tenemos conocimiento que estamos siendo notificados, aproximadamente 26 procesos de colaboración. Doctora Carrión, y usted ha hablado de las empresas incorporadas dentro de este marco de investigaciones, ¿no? 63, si no me equivoco. 63 como terceros civilmente responsables, sí. Ahora, en el tema de las investigaciones y posibles actos de corrupción, ¿cuál es el estamento o el nivel más involucrado? No sé si es alguna empresa o algún ministerio que tenga justamente este mayor número de investigaciones sobre posibles actos de corrupción. Le pido por favor que nos espere un minuto porque tenemos que cumplir con la pausa de los anunciantes y retornamos para continuar con usted. Entremos al segmento final de ampliación de noticias, conversando con la procuradora ad hoc para el caso Lavallato, Silvana Carrión. Procuradora, le había solicitado información respecto a cuál es el estamento o organismo más involucrado, ¿no?, dentro de este esquema Lavallato en cuanto a presuntas acciones delictivas, actos ilegales, ya sea, por ejemplo, irregularidades en licitaciones. Sí. A ver, nosotros en el informe de gestión, el último que hemos presentado y en el anterior del año pasado, se identificó a Provías Nacional como la entidad pública concedente con 43 proyectos que concedió en el esquema de obras públicas del Club de la Construcción que están investigadas bajo el esquema Lava Jato, ¿no? 43 proyectos que están siendo investigados bajo el esquema Lava Jato. Y estos 43 proyectos además abarcan a todo el Perú, porque son proyectos que fueron finalmente ejecutados en todo el Perú o que quedaron en camino,
Menos 2 departamentos que fueron Tumbes y Pasco, ¿no? Entonces, Provías maneja el 60% del presupuesto del MTC y es una entidad altamente sensible y vulnerable para los temas de corrupción. Es similar a lo que está ocurriendo ahora, inclusive, sí, doctora. Y ahí, claro, no hemos aprendido mucho, ¿no? El tema Lavajato es reciente, ¿no? Estamos todavía en investigación, tenemos todo un esquema de empresas del Club de Construcción. De hace 6 años, ¿ah? Pero continúa en investigación estos casos, estas empresas que forman parte del Club de la Construcción, y vemos que nuevamente hay un problema con Provías y las licitaciones que se están produciendo, ¿no? Entonces, ahí Provías está en el ranking como la entidad concedente con más problemas en temas de corrupción bajo el esquema Lavajato. Sí, en algunos gobiernos regionales, por ejemplo, recuerdo que el gobierno de San Martín no seguía con ese esquema de licitaciones investigadas bajo el esquema Lavajato, y otros gobiernos regionales también, ¿no? Y precisamente hace unos instantes el Contralor de la República hacía un diagnóstico, inclusive establecía un padrón de cómo se cometen estos actos de corrupción cuando hay obras públicas. Estamos volviendo a ver qué sucede en Provías. Nada ha cambiado, pero ¿quién es responsable de poner esos candados? ¿O qué medidas se deberían tomar para reducir las ventanas esas que se dejan entreabiertas para que ingrese ahí la corrupción? Esto merece una solución, digamos, de diferentes aspectos, de diferentes entidades, ¿no? Sin duda, una de ellas es la legislativa. O sea, una de las cosas que nosotros, por ejemplo, estábamos proponiendo era que hay ciertos puestos que legislativamente se indique que no sean puestos de confianza, sino que sean puestos de técnicos o puestos que se otorguen en base a la meritocracia o puestos de carrera. No digo que los temas de corrupción se vayan a eliminar con esta solución, pero por lo menos se puede mitigar, ¿no? Porque finalmente, cuando hay un puesto de confianza, puede existir cierta vulnerabilidad o responder a ciertos intereses, ¿no? Eso Señora es una. Carrión, el tiempo nos vence y quedó pendiente la respuesta respecto a los estudios de abogados. De abogados, sí. La figura del tercero civilmente responsable es una figura que corresponde cuando ingresa una empresa para que responda por la responsabilidad civil o por la reparación civil de manera solidaria con el investigado. En este caso, lo que ha sucedido con el estudio de Chocopar, que debo empezar diciendo que en el Perú nadie es intocable, todos somos iguales ante la ley, y que la Procuraduría ad hoc tiene que actuar de igual manera en cumplimiento de sus funciones frente a cualquiera de los investigados y las empresas. Lo que ha sucedido es que el estudio de Chocopar fue contratado como asesor legal de Proinversión en su momento para el proyecto Gasoducto Surperuano. Emitió una opinión legal a través de 2 abogados, que es el señor Jorge Danoso y la señora Sofía Reina. Emitió una opinión legal que sirvió de base al comité que descalificó de manera irregular al consorcio postor competidor de la empresa Odebrecht y Enagás. Esto forma parte de la tesis fiscal. No se trata de una asesoría aislada, ¿no?, que se está investigando, sino una asesoría que para la tesis fiscal forma parte del pacto colusorio. Una asesoría legal puesta a disposición de un pacto colusorio. Esa es la teoría de la fiscal. De acuerdo. Muchas gracias por sus explicaciones. Ojalá que los resultados sean patentes en las investigaciones del caso Lavajato. El Perú vive pendiente de esto. Muchas gracias. Permítanos ir rápidamente a Huancavelica, específicamente a